como todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes como todos los miércoles. Es miércoles 11 de enero. ¿Cómo les fue de Reyes? ¿Qué les trajeron? Les pidieron ustedes amor, salud, o a lo mejor por ahí les trajeron algún muñequito o algún juego o algo. Veme platicando y déjame aquí a pie de video para que yo los lea ahorita en un ratito más. ¿Qué te trajeron los Reyes? ¿Qué les pidieron? Yo les pedí a los Reyes serenidad en mi corazón, paz, momentos lindos, más personas lindas en mi camino y momentos bellos. Y si hay más sombras también en este año, pues, o en el camino, que sean las menos y que no sean sombras tan oscuras, que vayan siendo ahí más o menos llevaderas. Me voy a ir un poquito más rápido porque mi invitado del día de hoy necesita estar libre a las 8 porque tiene sesión, entonces nos vamos a ir rapidito. Nuestro tema del día de hoy es duelo por divorcio y muchas veces ya te he platicado, te he dado tips, videos, publicaciones hablando del duelo y te he dicho que todo tipo de pérdida necesita elaborar un duelo y el duelo es ese proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida pues de nuestra mascota, de una persona, del trabajo, pérdida de la felicidad, de la autoestima, pérdida de la juventud, pérdida de la salud, todo ese tipo de pérdidas, perdón, incluso las materiales, necesitan elaborar un duelo. Y nuestro tema de hoy es duelo por divorcio. Ese dolor que nos queda cuando llega el momento en que simple y sencillamente se termina la relación, se termina el amor, y si no se termina el amor en un término bonito y tranquilo, muchas veces tenemos que estar peleando, incluso pelear a los hijos o usar a los hijos para poder llegar a nuestros objetivos. Entonces, déjenme presentarles. Vente, Hugo, para acá, Víctor Hugo. Está con nosotros esta noche Víctor Hugo Bolaños Macías. Él es psicólogo, él es psicoterapeuta, también es maestro Víctor Hugo, y también él es tanatólogo clínico. Déjenme decirles que él fue mi profesor en la AMTAC y después de un tiempo que me lo encuentro en las redes y que le digo, vente para acá, vamos a platicar un poquito del duelo. Bienvenido, Víctor Hugo, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, un placer. Platícame del duelo, ¿qué nos puedes decir? Tu, tu materia cuando estabas en la APTAC era duelo. ¿Qué le podemos decir a las personas del duelo, Víctor Hugo? Bueno, pues el duelo, como dijiste un rato, es un proceso adaptativo que se vive cuando tenemos una pérdida significativa. O sea, tenemos que tener claro que las pérdidas significativas cambian nuestra vida Claro, y nos llevan a una serie de situaciones y de emociones y a una serie de eventos que no nos esperamos y que además que jamás pensamos que podríamos vivir. claro. Entonces, el tema es, a veces no estoy preparado, ¿no? No soy lo suficientemente resiliente como para poder vivir este proceso de desadaptación. De inicio, te desadapta de tu presente y después te tienes que adaptar a lo que hay. Entonces, no es un proceso fácil. La gente a veces habla del duelo, últimamente la gente está hablando del duelo como si fuera un proceso tan sencillo, como si fuera un proceso tan fácil de vivir y le van quitando la esencia, le van quitando el trabajo real, porque el trabajo de duelo no es algo sencillo, nada sencillo. Y sobre todo porque el duelo se vive de manera personal. El duelo es único, el duelo es único y personal. Por lo cual, todos lo vivimos diferente, independientemente de que las características sean similares. Pues, por ejemplo, podemos hablar de la muerte de alguien, de un papá o de una mamá o de un hijo,
y las características son completamente diferentes. Por lo cual, yo no puedo sentir como siente el otro de inicio porque estoy construido de una manera diferente. Y dos, por la relación que yo tuve con la persona que perdí. Entonces, son únicos los duelos. No podemos compararlo con el de nadie. El tema es qué tan listo estoy para vivirlo. Y eso es lo que lo hace complicado. A veces, por ejemplo, puedes vivir un duelo y sorprenderte de la manera en que recibiste las circunstancias. Pero en otro momento puedes sentirte completamente devastado y no tener fuerza para continuar. Entonces, el tema es específicamente con qué elementos cuento. Por ejemplo, hablando del tema de hoy, del duelo por divorcio, ¿no? Es cómo pienso que puedo salir adelante cuando todo lo que construí ya no existe. Hablando de la relación de pareja. Si lo que tú te casas con un sueño, te casas con una idea que te han construido, que se llama introyecto, donde te dice que el amor es para siempre, que uno se casa para formar una familia, que uno tiene que luchar por esa familia, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué tal si no tengo todo eso? Y entonces la gente pues se devasta cuando te tienes que quitar del camino o te quitan. Porque el divorcio lo vivimos de manera diferente en la pareja. O sea, lo vive mejor de manera regular quien pide el divorcio que quien lo recibe. Claro. Porque el que lo está pidiendo ya tiene tiempo pensándolo, trabajando en el tema, ya tiene tiempo con esto. De otra forma, el que no se la espera, pues si no está preparado, no puede con el tema, sobre todo por todas las expectativas que se viven y se pierden. Déjame cambiar de computadora. Listo. Y además también esa forma de que nos van enseñando desde que somos chicos y las ideas que vienen desde generaciones anteriores de todos nuestros antepasados y de nuestros ancestros, en que nos inculcan también que es un fracaso, que el amor es para siempre, que es hasta que la muerte nos separe. Y muchas veces no es así, Víctor Hugo. Simplemente a veces se termina el amor, se queda a la mitad del camino por una u otra razón y no tiene que ser precisamente visto como, pues sí, como que pues no la supe hacer, como que fui el culpable, cosas que nos vamos metiendo también de ideas o que está mal visto, porque en mi casa, pues mis papás nunca se divorciaron aunque se hayan llevado fatal, o eso no se usaba con mis abuelitos, y ahora es otra temporada, o perdón, otra época. Va cambiando también todas las cosas, ¿no? Mira, los introyectos, desde la terapia, desde una mirada gestáltica, los introyectos son le llaman los demonios de la gestalt, ¿no? Claro. Porque es algo con lo que no puedes luchar. A ver, tienes que trabajar todas esas pérdidas. Tienes que trabajar todos esos introyectos, todas esas ideas. Por ejemplo, el matrimonio es para siempre. No importa, los hombres pueden ser infieles, tú los tienes que perdonar porque todos son iguales y porque así es. ¿Quién dijo eso? Pues quien lo haya dicho. Así es. Y en un mundo de equidad, pues la mujer se ha vuelto infiel, traidora, pues como a la par. Claro. Y entonces, bueno, pues ya no hay valores de esencia. Entonces, ¿qué pasa
cuando la persona, una parte de la pareja sí se muestra comprometida, luchando por el proyecto, construyendo, pero a ver, ¿cuál sería aquí su responsabilidad? Que uno no construye solo, construye en pareja. Y la pareja es prioridad, no los hijos. Y la gente piensa que la prioridad son los hijos. Claro. Y no es así. Muchas veces se quedan ahí atorados eternidad por los hijos, ¿no? Sí, porque pues piensan que los hijos no van a soportar un divorcio, que les van a dar mucha inestabilidad, pero a veces yo conozco matrimonios que se han disuelto donde se llevan, no tienes una idea cómo se lleva la pareja. Y los hijos tienen mucha estabilidad. Bueno, hasta el marido convive con el ex marido convive con el nuevo marido, como en Claro. una buena conversación. Bueno, habría que entender que esta pareja pues entendió que ya no pueden estar juntos por alguna razón. Y esto se termina. Y sí se puede, porque por lo general hay que terminar trágicamente odiándonos, lastimándonos, golpeándonos, haciéndonos cosas horribles y por si fuera poco, usando a los hijos para lastimarnos y vengarnos. Eso se llama alienación parental. Y alienas a los hijos y a veces no les importa alienarlos. Por eso es que los hijos terminan tan afectados de Claro. un divorcio, porque los usan de escudo y de arma. Entonces esto no puede ser. Sin embargo, ¿por qué es cuando llegan a este tipo de consecuencias? Porque cuando uno de los dos no se quiere divorciar o cuando uno de los dos no quiere aceptar en qué falló, entonces ahí es donde viene la pelea. No hay una responsabilidad de quién falló. Decían, ay, es que a veces es como, ahorita utilizaste la palabra fracaso. A mí me parece que un divorcio es crecimiento. Si te tienes que separar es porque no tuviste las habilidades para hacer bueno, no tuviste, me refiero a la pareja, ¿eh? Claro, claro. Las habilidades para estar en relación. Aquí el tema es, ¿por qué razones te casas? ¿Por obligación, por compromiso, por amor? ¿Por qué te casas? Porque cuando amas tanto a los hijos, lo que menos quieres es hacerles daño. Pero también, ¿por qué te divorcias? ¿Por traición? Digo, porque se acabó el amor, porque la intimidad es insatisfactoria, la intimidad sexual, porque hay traición, porque hay violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica. Digo, si tienes violencia en la casa, pues lo mejor es quitarse. Es lo más Claro, sano. claro. Pero a veces te acostumbras a esa violencia y prefieres vivir con ella. Y es cuando te vuelves completamente tóxico en la relación. Y es cuando te comprometes a algo que no te hace feliz, pero no te quieres quitar. Y no te das cuenta que lo que le enseñas al otro, que son tus hijos, es a no tener autoestima, a no tener respeto por ti mismo, etcétera. A que tienes que aguantar, a que los hombres tienen que llegar borrachos y maltratar, y las mujeres a que tienen que aguantar, a pesar de todo. Y las mujeres también llegan borrachas. Bueno, Sí, sí, también, también. porque ya no es, a ver, eso era antes. Hoy a veces ya ni siquiera es el tema del alcoholismo. Hoy ya es mucha drogadicción. Claro, también. Hoy estás en una relación con un esposo o una esposa que utiliza, pues, marihuana, cocaína, etcétera. Sin embargo, ¿por qué te tendrías que quitar de la relación? Por respeto a ti mismo, por autoestima, por
¿Puede des- entrar el amor propio también? es que, a ver, lo que lo hace difícil es quitarse de la relación, lo que lo hace difícil es el proyecto de vida que construyes con el otro. Y el proyecto de vida está en el imaginario. Ok. O sea, es como yo me veo y donde yo me veo, pero tal vez no estoy. Yo me veo con un estilo de vida de X forma y por eso es que me siento, pues porque estoy casado y porque así es como me veo. Pero cuando no hay un trabajo en conjunto, pues como te veas y donde te veas, ¿eh? Yo he visto parejas que se llevan terrible, terrible, pero en la calle son tan amorosos unos con... Yo digo, ¿cómo pueden? Por aparentar Por aparentar. Él es muy caballeroso y ella, y dices, no, no lo puedo. y cruzando la puerta de casa se destruyen. Una violencia terrible. Pero ella no se imagina divorciada, no hay manera. Y menos porque nadie en su familia se ha divorciado. Exactamente. Y entonces yo no voy a ser la primera, yo no voy a ser la que quién sabe qué, y yo, ¿no? Claro. O sea, no piensas en ti, no, o sea, piensas en el qué dirá el mundo. Sobre todo si está alimentado porque la familia dice, nadie se ha divorciado, qué vergüenza divorciarse, si te divorcias, bueno, ni siquiera, y te empiezan a culpar de, tú destruiste tu matrimonio, no supiste pelear por él, o sea, parece que eres responsable de pues de no aguantar lo suficiente. Y entonces no te importan tus hijos se van a perder, es una carga fuertísima. Y entonces dicen, ay, no, mejor me quedo como estoy y me aguanto. Claro. Pero cada Entonces, vez se va haciendo peor, más fuerte e insoportable. bueno, sí, pero yo creo que hay momentos en los que no hay de otra más que el divorcio. Sobre Claro, todo, no hay violencia. claro. O sea, ya lo que te digan de no aguantaste y es lo de menos cuando hay violencia. Sobre todo, ¿qué tipo de violencia? Porque uno solo cree que los golpes es la violencia o los gritos. Pero, por ejemplo, el no tener intimidad sexual es violencia sexual. No, el obligarte a tener sexualidad también es violencia. Pero el no querer tener también es violencia. El que te rechacen en la intimidad es violencia. Violencia psicológica. El que te hacen sentir de lo peor, que no sirves en teoría para nada, no tienes buen cuerpo, no tienes no sé qué, no tienes el suficiente dinero, la violencia económica de solo te doy yo un gasto y tú no vas a tener más dinero. ¿Cómo? ¿Cómo puedes, cómo puedes violentar así a la persona con la que decides hacer una vida? Claro. Solo te doy los 300 pesos con los que haces el gasto y tú no me importa si no tienes dinero, no te voy a dar. ¿Quién te crees que eres para maltratar de esa manera a la persona con la que escogiste hacer una vida? Uno. Y dos, ¿quién te crees tú que eres para soportarlo? Claro. Ahora, hay un elemento muy importante por hoy. Las mujeres están teniendo mucho éxito profesional y económicamente con mejores salarios. Y yo conozco también pacientes donde ellos han tenido que dejar de trabajar porque alguien se tiene que hacer cargo de los hijos. Claro. Y los hombres, hoy por hoy estoy viendo que dejaron, ¿sabes? Ponen en la balanza quién gana más. No, si ella está siendo muy exitosa, pues ella dice, pues tú te dejas de trabajar y él tiene que dejar de trabajar y hacerse cargo del hogar. Y ahí es donde hay que ajustarse en el presente porque no es tan sencillo. El hombre es el que tiene que ir a las juntas en la escuela, el hombre es el que tiene que prepararles el desayuno, y eso no es muy común. Bueno, hoy está siendo mucho más común, pero no era común antes. Eso era denigrante para un hombre, eso era trabajo de mujeres. Hoy no.
Sin embargo, para llegar a esto tiene que haber una gran comunicación en la pareja Claro. y sobre todo amor, ¿no? Y compromiso de matrimonio y de familia, bien claros los objetivos para poder llevarlo a cabo. Entonces, tiene que estar muy claros los puntos. No nada más es de mi divorcio porque me divorcio. Muchas mujeres se han divorciado sin prepararse primero, sin preguntar, sin asesorarse con un abogado para ver cómo te va. Yo he tenido pacientes que les digo, habla con un abogado primero, antes que abras la boca. Porque igual y no te conviene, ¿eh? Y También es válido. no es que te falte dignidad. Claro. Tendrías que evaluar cuáles van a ser las, con la pareja, cómo va a ser el nuevo compromiso. Es que me engaña con otra. Bueno, pues vas a ponerle un ultimátum. Pero si te divorcias, no crees que te quedas con todo, ¿eh? Y menos si estás casada por bienes separados. Que hoy por hoy hay un artículo en la Constitución, ¿no? Que si estás por bienes separados, puede ser que te apoyen siempre y cuando no hayas trabajado en todo el matrimonio. Pero, pues habría que pelear. Pero no es tan sencillo. Una indemnización a la mujer o al que no trabajó, etcétera. Sin embargo, eso no dura mucho. Hay mujeres que tienen una vida excelente con el marido económica, excelente, la vida resuelta. Se divorcian y se viene todo abajo, porque ni siquiera tienen la experiencia para trabajar. Claro. Y el marido no te va a mantener por siempre. Y todo eso hace que el duelo sea más fuerte, más complicado, Pues que se porque pierda más el sentido de vida, un montón de emociones también ahí encontradas. es que depende, es que como te decía, el duelo es único. Depende la relación de pareja y las circunstancias. Estamos hablando de gente que tiene economía suficiente para subsistir, pero vamos a suponer que estamos en una clase media. ¿Qué voy a aguantar? Y yo trabajo y tú también, cada quien su vida y ahí te ves. El tema es quién se queda con la casa, quién se queda con los hijos. Hoy muchas mujeres le están dejando a los hijos al marido. Hazte cargo de ellos. Un paciente decía, aquí estábamos, era una pareja, y le dijo, te voy a pelear a los hijos. Y la esposa le contestó, no, no, no me los tienes que pelear, yo te los doy, son tus hijos, te vas a hacer cargo de ellos. Y se los dejó. Entonces, y yo voy a tener el derecho de irlo a saber cuando me dé la gana. Pero tú te quedas con ellos. Y tú te vas a encargar de ellos. Y se los dejó. Mucha gente decía, la mamá de ella le decía, estás loca, renuncias a tus hijos, mala madre, ¿no? Y ella dijo, en teoría, yo me tengo que salir de la casa. ¿A dónde los voy a llevar? Ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Claro, eso es Ellos se cierto. quedan en su casa Ujú. y la que los va a visitar soy yo. Pero él se tiene que hacer cargo de los hijos, de tareas, etcétera. Y entonces ella le dijo, y donde no lo hagas bien, quien te los va a quitar soy yo, pero con una penalización. No, ya estaban peleándose a ver quién se los quedaba. No, si es un paquete, ¿no? Entonces, estas circunstancias hacen que a veces el duelo lo vivas a destiempo. Por un lado y por otro, depende de las razones. Mira, cuando el matrimonio se termina por traición, dicen que la traición duele hasta el alma porque viene de quien menos te lo esperas. Claro. Y entonces es devastadora.
que a veces no sabes si puedes continuar. He visto mujeres que tenían a sus maridos en un altar, ¿eh? En un altar. Y descubrir los humanos devastadas, muertas en vida, porque no podían. Mira, ¿has oído la frase que dice, es que tocó fondo? Sí, claro. Bueno, cuando dicen tocó fondo, ¿qué significa tocar fondo? Ay, cuando ya no puedes llegar más lejos. No, tocar fondo es darte cuenta que lo que creías que eras o tenías no existe. Y se te acaba. Todo. Entonces ellas, devastadas, porque no pensaron jamás ni por nada que el marido podría ser un traidor. Jamás, jamás. Por la manera en que las trataba, por la manera en la que convivían, por la manera en que todo era perfecto, buen proveedor, o sea, no había, jamás lo metían las manos al fuego. Pero a veces las amantes pues hacen de las suyas. Y por alguna razón, pues la señora se entera, ¿no? Le llegó un mensaje y unas fotos sin querer y ya sabes. No, no, no lo podía creer la señora, no podía. Y llegó a ponerse en una pérdida de sentido de vida. Ya no podía. No tuvimos que trabajar muy fuerte con ella, pero ella dejó de ser quien era. Y eso es cuando nosotros le damos a la otra persona el poder de nuestra vida. Y ese es un gran error. Yo no soy por ti, ni valgo por ti, no, no soy. Pero es muy fácil y me quita mucha responsabilidad que el otro se haga cargo de mí. Claro. Es muy sencillo. Ujú. Me provees todo, me das todo, resuelves todo, todo lo haces. Pues qué fácil. Yo no me tengo que desgastar absolutamente nada. He tenido pacientes aquí que no saben ni siquiera ir al cajero. Ni siquiera, ¿eh? Porque el marido les tenía la vida resuelta. Entonces, vuelvo otra vez. El tema del duelo, ¿no? Este proceso se vuelve muy difícil, pero depende de las circunstancias. No todos lo viven igual. Para unas personas es una salida maravillosa de decir, "Ah, por fin, me quito esta persona de mi vida, ya no aguantaba". Pero no todos los casos son iguales. Por eso te digo que el duelo es único, único y personal. Porque solo yo y la circunstancia somos, ¿no? Yo y la otra edad somos quienes nos enfrentamos al proceso. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Tendría que ser algo muy específico, ¿no? Por ejemplo, decir, por ejemplo, a veces los hijos te culpan porque tú tomas, es que por tu culpa tú le pediste el divorcio a mi papá y porque tú no aguantaste y porque tú... El tema es que no pones a los hijos en el lugar que les corresponde, ni me juzgas, ni opinas, ni me dices nada. ¿Quién te crees? Las decisiones las tomo yo y sé por qué las tomo, pero a veces haces cosas que no están correctas. Porque permites, es que tú destruiste nuestra familia y no estás viendo, porque los hijos se acostumbran a la violencia. Exactamente. Normalizan la violencia. Y ahí es donde tenemos un problema. Porque normalizas lo que no es normal, no es lo correcto, no tendría que pasar. ¿Me explico? Claro. Entonces, pues depende.
Y depende siempre de las circunstancias, uno. Y dos, de cómo estoy construido. Si soy independiente, si tengo un trabajo, si estoy bien remunerado, si tengo una buena relación con los hijos, si mi familia me apoya, todo eso hace que el proceso sea menos difícil. O si nadie me apoya, todos me juzgan, no tengo un trabajo, no, pues, ¿con qué elementos puedo empezar? Pero claro, a veces es más fácil vivir este camino que aguantar la violencia que estás teniendo. Porque no estás obligado de ninguna manera a vivir la violencia, ni psicológica, ni física, ni verbal, ni económica, ni de ninguna. Entonces es importante que tomemos en cuenta realmente qué es lo que queremos, ¿no? A veces es mucho más fácil negociar con la pareja que divorciarse. Pero para que yo tenga la capacidad de divorciarme, tuve que haber trabajado el duelo para que ya no me duela negociar contigo. Claro, porque si no voy a negociar desde la crisis y todo va a estar mal. Y negoció muy mal. Una paciente terminó pagándole al marido pensión cuando él trabajaba, ¿eh? Pero estuvo muy mal asesorada. Digo, al final, este, el marido ella ya no tuvo que darle dinero al marido, alguna razón, pero no sé si le daba pago por la casa, algo. Y le dije, ¿cómo? ¿En qué momento? Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos procesos, ¿no? Es decir, antes de tomar la decisión, fíjate, ni siquiera les permito yo a mis pacientes hablar del divorcio o de se acabó si no están seguros. Claro, Porque esa palabra es muy fuerte, no estamos jugando. Ahora, ¿qué vives? ¿No? ¿Cómo te devasta el divorcio? Depende de las circunstancias, ¿no? Si hay traición, es que volvemos otra vez, la traición te lleva al no eres lo que yo creía. claro. Y jamás creí que me traicionaras. No, y eso es hablando de casos comunes y corrientes, pero a veces la traición viene hasta en la economía. A una persona, a un matrimonio, el marido vendió la casa y ella ni Sí, por claro. enterada. Hasta que les dijeron la tienen que desocupar. ¿Cómo? ¿Y qué le hizo al marido al dinero? Se lo gastó. Terrible, terrible. Entonces, como yo te decía, hay de casos a casos. Y se va convirtiendo, dependiendo el caso, tocas diferentes sentimientos. No siempre en el duelo por divorcio se toca el mismo sentimiento. Claro. No siempre es la culpa, no siempre es el enojo, no siempre es la, este sentimiento de me equivoqué. O sea, no siempre tocas los mismos. No empezamos por el mismo lugar. Depende de las circunstancias, es por donde yo empiezo. Y las circunstancias son diferentes. Aunque te traicionen, porque no es lo mismo que te traicionen con una mujer a que te traicionen con un hombre. Claro, también. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo que te traicionen con dinero a que te traicionen con una persona. O sea, por eso te digo, siempre las situaciones, los condicionantes son los que van marcando las pautas en el proceso de duelo. No podemos hablar de un proceso natural y decir, siempre se vive de esta manera. Ah, pasas por las mismas emociones, puedes ir, pero no empiezas por el mismo lugar, nunca. Porque a lo mejor puedes estar muy enamorada o cero enamorada, solo comprometida o tampoco comprometida y entonces te engañan y dices, ay, era lo que me faltaba para decirle bye. Ujú.
o lo engañas y ni Tam- cuenta se da. Porque hoy es muy común, muy común. Hay personas que trabajan, que se entienden sexualmente, pero que no tienen ningún compromiso de pareja. Ella con su esposo y su familia, él con su esposa y su familia. Y tienen encuentros esporádicos y ya. No hay mensajes, no hay nada. Porque seguramente la sexualidad en sus casas no es tan placentera como cuando ellos la tienen en donde la tengan. Y lo planean perfecto, se reúnen perfecto, no hay mensajes, no hay compromiso, no hay dinero, no hay nada. Solo es el momento de queremos estar juntos, se organizan y están juntos. Y tampoco es a fin de semana, Claro. porque la prioridad para estas personas son sus parejas y su familia. Entonces, todo esto se va volviendo interesante desde esta mirada. Entonces, es importante que entendamos por dónde se empieza el duelo, ¿no? A mí me gustaría que alguien nos preguntara, yo lo empecé por aquí, ¿no? A mí sí me traicionaron, yo no trabajaba, yo no sé qué, y vas a ver cómo su forma de vivirlo es completamente diferente a la de alguien que sí trabaja, que es independiente, que no tiene hijos, que sí tiene hijos. ¿Cuáles son los Claro, condicionantes? claro. ¿Cuáles son los condicionantes? Ahora, si estás pensando en divorciarte, pues primero prepara el terreno antes que abras la boca para que no te haga, para que no padezcas. No, no, la gente regularmente habla del duelo como si fuera un proceso fácil y natural. Refiriéndome por natural a, a que todos lo vivimos de la misma forma. No hay manera. ¿Has Pues oído no. hablar de la empatía? Ujú. ¿No? Y cuando dicen, ah, es que tienes que ser empático. ¿Y qué es empático? Ah, pues que te pongas en los zapatos del otro. Hombre, yo me puedo poner en los zapatos del otro y tengo otra historia y otra manera diferente de resolverlo. Así Punto. es. Eso no es empatía. Eso no es empatía. La empatía sería entonces poner mi corazón en el corazón del otro. Así es. Y entonces sí, podría entender lo que él vive o ella desde su historia, Claro. no desde la mía. Porque a lo mejor sin duda lo podría resolver diferente. O no resolverlo porque no cuento con los recursos. Depende. Hay cosas que dices, "No, a mí me pasa eso y no podría. O a mí No me podría. pasa eso, yo lo resolvería así de tal y cual manera, ¿no? O También. no lo resolvería, diría, yo eso no hay forma de que no me alcance. Claro. O, no, hombre, dos, tres, vámonos. Depende. Y hay gente que dice, no, hombre, este y el que sigue. Ujú. Entonces, pues todo depende. Todo depende siempre, siempre de los condicionantes, de lo que implica. ¿Y qué vivimos realmente? ¿No? Pues como decía, emocionalmente pasamos por una tristeza, seguro. Claro. Pero, a ver, pero no todos. Porque si para mí la salvación, no voy a estar triste. A menos que lo que me está pegando sea el constructo que hice contigo. Y entonces ya no vamos a hacer la familia feliz con la casa puesta, los perritos, y no vamos a hacer. Y los hijos, y ya no, y eso es lo que yo construí, y entonces me devasto seguro. Pero si el contexto es, no, hombre, aquí vivimos como perros y gatos, es una violencia terrible, este señor ni me respeta, pero va, o la mujer, ¿eh? Porque hoy hay mujeres terribles también, terribles.
con el demonio adentro. Que antes se pensaba que solo era el hombre, Claro, pero no es así, no es así, no siempre de esa forma. ¿Me explico? claro. Habría que ver. Habría que ver. Por eso somos diferentes y las circunstancias son diferentes. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Cada persona tendría que exponer desde dónde lo vive, desde el miedo, desde el enojo, desde la tristeza profunda, desde dónde, y además, si cuentas con recursos o no. A lo mejor hasta es peor porque la verdad es que, pues, eso pasó en mi familia cuando yo era chica y ahora lo estoy viviendo y reviviendo en mí también, ¿no? Ujú. O mi creencia es que tengo que soportarlo, pero no me alcanza para soportar. Y entonces mis problemas son porque no tengo la fuerza suficiente para aguantar esta vida. Ni siquiera o sea, ni siquiera mis cuestionamientos van en función de la persona con la que estoy compartiendo la vida, sino es Claro. que yo no me siento suficiente como para soportar esta vida que debería de tenerla, ¿eh? Desde esa construcción de pensamiento, desde esos introyectos. Entonces, preguntas. Aquí no dice, a ver, Lilian Scarlett dice, el duelo de perder a nuestros dos padres de manera seguida es muy difícil de superar. Tratas de salir a flote y de repente vuelves a caer en la depresión. También ese es otro tema, pero cuando fallecen papá y mamá también, o al mismo tiempo o cercano, pues sí, también, como dice Lilian, es terrible y difícil de salir también de esa tristeza, Víctor Hugo. Lo que pasa es que vives en la orfandad. Claro, No importa que la tengas, ¿eh? Cuando se muere tu papá y tu mamá, lo que sientes es una orfandad y es muy dolorosa. es muy doloroso. Sobre todo, esto sucedió mucho ahora en la crisis de la pandemia. Muchos matrimonios se murieron. Fue espantoso cómo las familias se fueron consumiendo con el COVID. Claro, Hubo muchas pérdidas, muchas. Entonces fue terriblemente doloroso. Y como dicen, ¿a quién le lloro? ¿Por quién claro. lloro primero? ¿A quién extraño primero? O estando ya en terapia y acompañamiento, ¿a quién trabajo primero? Bueno, en teoría tendría que ser al que más me duele, ¿no? Claro, Mucha gente, o sea, el duelo no se vive por jerarquía, se vive de acuerdo a la relación que viví claro. con él y con ella. Y entonces tendría que ver cuál es la que más me duele. ¿Me explico? Entonces no es tan sencillo. Claro. Y que, este, entenderlo. Luz García dice, buenas tardes, saluditos, lo siento, llegué tarde. Nunca es tarde, Luz García, qué bueno que ya estás por acá. Pilar Díaz dice, buenas noches, saludos Charito y maravilloso invitado, Víctor Hugo. Muy interesante tema y de suma importancia. Hasta ahí van los comentarios. Gracias. Entonces, la verdad es que sí es pues un tema muy, muy, muy importante porque cómo hacer el duelo, cómo atreverme a decir ya no quiero, cómo atreverme a cambiar la vida. Porque además también, Víctor Hugo, está la otra parte, la sociedad que juzga, la sociedad que señala, la sociedad que verdaderamente es terrible y también nos ayuda o a quedarnos calladas o a aguantar. Y después se hace también una costumbre, como tú dices, ya ahí se quedan las personas. Y entonces eso conlleva también pues a una vida pues no tan,
tan fácil de llevar y la persona se convierte en alguien triste, sombrío, y una cosa lleva a la otra, ¿no? También. Sí, sin embargo, depende qué tan importantes sean para ti los comentarios de la gente, ¿no? Porque al final la gente no se entera de lo que vives en realidad, porque si se enteraran te dirían, ¿y qué aguantas? O sea, más bien, eh, como tú te la pasas haciendo creer que tienes un modelo ideal, pues ¿cómo te vas a divorciar si tenías un modelo ideal? Claro, también. Esa es otra. Ujú. Pero ¿sabes quién es la primera muchas veces que pone un obstáculo? Los padres, la madre. ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Qué, cómo? No, y no, y no, y qué van a decir, y qué van a pensar, y qué... Ujú. Aquí el tema sería, tienes que hablar con honestidad y decir, uno, no tienes que estar avisando, haces las cosas y se acabó. Ya cuando se enteraron, ya te divorciaste, Eso es cierto también. Ujú. porque eres adulto. Por eso te digo, antes de tomar la decisión, te asesoras, preguntas, y entonces hablas con la pareja, deciden juntos, porque estamos hablando cuando estás en una relación de gente que piensa, pero hay gente que te dice, pues hazle como quieras, no te doy el divorcio. Pero como ahora ya no necesitas el permiso del otro para divorciarte, pues te divorcia. El tema es la sociedad conyugal. Eso queda, ese es otro juicio. Pero en cuestión de divorcio, no necesitas de la firma del otro, lo das por notificado y se acabó y nos divorciamos y adiós, que te vaya bien. Claro. Entonces, eso es diferente. Y tomamos la responsabilidad que nos toca. Duclex López dice, buenas noches, Charito, buenas noches a tu invitado. Aun cuando en la relación existe violencia, infidelidades, etcétera, ¿se vive un duelo? Menos doloroso, creo yo, porque en algunas ocasiones se considera un fracaso. Yo creo que se debe sentir alegría porque es mejor estar solo, pero en paz. Yo creo que se vive un duelo anticipado, porque no estás siendo feliz, Claro, hay una tristeza, te están engañando, te violentan, ¿dónde está la felicidad? No existe. El tema es, ¿qué te hace quedarte ahí? La economía, la comodidad, ¿qué hace que no tomas la decisión? la costumbre también entra. La costumbre, porque así tiene que ser. Ahora, hoy por hoy, la pareja tendría que ser autónoma, es decir, él y ella tendrían que trabajar, porque el día que tú a mí no me quieras o ya no nos entendamos, yo me pongo en mi casa y con permiso, ¿eh? Te guste o no te guste. Antes era muy difícil porque la mujer tenía que quedarse en la casa. Eran amas de casa obligadas a estar en casa Sí, también. y a vivir y a recibir lo que el marido les quisiera dar de dinero. Unos muy espléndidos, otros muy codos. Pero era muy difícil. Hoy la mujer es independiente, el hombre, y pueden decidir. Pero también en el divorcio la obligación no nada más es del hombre, es de los dos, Claro, también. sobre los De hijos. acuerdo. Ujú. El juez dice, señor, usted le tiene que dar tanto dinero y usted tiene que poner tanto dinero para que los hijos vayan a la escuela. A ver, se vuelve muy difícil porque cambia la vida de terceros. Ojalá nada más fuéramos tú y yo, pero cambian la vida de terceros. ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar juntos? ¿Y cómo no vamos a afectar a los hijos, no? O sea, tendría que haber acuerdos. Siempre hubo un matrimonio que le puso a su acta de matrimonio, en el matrimonio, le puso unas cláusulas por si nos divorciábamos en algún momento de la vida. Hoy, que nos amamos tanto, ¿de qué seríamos capaces? Ujú. Y le pusieron atrás,
No me acuerdo cómo se le llama estas capitulaciones. Le puso unas capitulaciones. En el caso de que dejáramos de amarnos y nos divorciáramos, ¿a qué te comprometes tú? No, pues si tenemos hijos, yo los mantendría. Ah, pues que como nos amamos, pues queremos hacer todo bien. Lo firman. Ya no tienen, cuando se divorcian, ese es el acuerdo de divorcio. Por eso vamos a acordarlo al principio. No es tan difícil. Claro. Pero uno no se casa para divorciarse, ¿no? Pero hoy que estás enamorado, estás poniendo, si tuviéramos hijos, ¿cómo nos vamos a comprometer los dos con los hijos? Depende quién compre la casa, depende quién traicionó, depende de las circunstancias por las que nos divorciaríamos, etcétera, etcétera. O si ella no trabaja, él está obligado a darle un porcentaje de su salario a ella como su manutención. Claro. El tema es que si el salario no alcanza, pues menos para darte. No, y también empiezan a hacer un montón de, pues sí, de trampas donde dicen que ganan menos para que le quiten menos Bueno, o hoy por hoy ya no es tan sencillo. Hoy te digan, pues gana lo que quieras, estás obligado a pagar tal cantidad. Ese es tu problema si ganas 3 pesos. A ver de dónde sacas. bueno, qué bueno también. Y y si no se van contra los abuelos. Ah, ok, no sabía eso. Los abuelos están obligados a mantener a los nietos. Mm, Si el hijo no quiere hacerse cargo. Hombre, ¿salió cola? ¿Estamos claros? sí, tantas cosas. Tema bien, bien importante y con un montón de cosas que no sabemos, Víctor Hugo. Pero tal y Ujú. como tú dices, sí, yo también siempre pregunto, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres ir? Como tú dices, primero tengo que definir perfectamente qué es lo que yo quiero. Y a partir de lo que yo quiero, porque es para mí, porque al final también es mi vida y es pues como yo necesito vivir con lo que no quiero y no, que es una manera de hacerme responsable de mí mismo y de mi vida, también pues darnos cuenta y poderlo hablar. Sí, una cosa es qué quiero y otra cosa es con qué cuento. Porque También, yo me quiero divorciar, pero no tengo con qué. Entonces, a veces no es tan importante solo saber qué quiero, porque de querer sí sé, pero de poder no puedo. claro, Entonces es importante revisar qué quiero y con qué cuento para lograrlo. y qué puedo, claro, Y si no, ¿cómo voy a construir este deseo para lograrlo? entendiendo que pues es tan importante, pues porque al final de cuentas es mi vida y yo necesito saber qué hacer para poder vivir tranquila, no aguantar pues todo lo que tú dices y poder cerrar ese capítulo que muchas veces es tan difícil. ¿Cómo puedo cerrar el capítulo? ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo decir ya no, gracias? Porque también es válido, pues el amor se termina y mejor borrón y cuenta nueva por la buena, ¿no? En vez de estar también tratando de pelear. Y aún así, por las Esto es buenas, cuando el por las amor se malas está el acaba duelo, ¿no? de los dos lados. Claro, Pero cuando solo es de un lado, el que se queda enamorado no se quiere quitar. Y eso lo complica muchísimo. claro. Tendría que ser suficiente con que me dijeras que ya no me amas para yo quitarme, ¿eh? Así tendría que ser. Que me digas, ya no te amo. Y con eso, adiós, para que te vaya. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué necesitamos? Pero no cuentas con ese autoestima, cariño, respeto, ¿sabes? Además, hay avisos. Hay avisos cuando el matrimonio no está funcionando. Que tú los pasas por alto, que no te quieres dar cuenta que... Pero hay avisos. Claro. Entonces, no los ignores. No hay que hacernos de la vista gorda y muchas veces dejar de pensar en que yo tuve toda la culpa y yo puedo hacer todo por cambiar a la persona, porque también esa parte es muy recurrente, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que a veces te relacionas desde el paternalismo. Yo te voy a salvar la vida, ¿no? Y andas de madre ardiente y al principio se te hace muy bonito, pero después dices, ya me cansé de que este no toma una sola decisión. Y yo siempre les digo, de lo que te enamoras es de lo que te vas a divorciar. Exactamente. Oye, una paciente me dice, oye, es que él si no le digo yo qué hacer, no lo hace, ay, chiquito. Ay, que no te le digo, ¿y para qué lo quieres? Ay, no, no le digas así, es mi bebé. Y con los años, este no sirve para nada, bla, bla, bla. Pero si te decías que era tu chiquito y que quién se... Ahí están las consecuencias. Porque no es lo que tú esperas de un matrimonio. Claro. Déjame decirte ya para irnos encaminando al final. Luz García dice, cuando me divorcié, perdí las amistades y una de mis hijas ya no me habló y sufrí el dolor de que mi hija no me hablara y no me dejó ver a mis nietos y empecé de cero a trabajar para sostenerme y a vivir más tranquila desde que estuve 37 años de abuso físico y emocionales, sentirme que no tenía autoestima y que su autoestima era muy baja. Entonces, Pues felicidades, qué bueno que te reconstruiste y tu hija te quería someter. claro, Te condicionan, pero hiciste muy bien, pues si ella se lo pierde y les quita el derecho a sus hijos de tener una abuela, ella se lo pierde. claro, Y seguramente pagará la consecuencia de sus actos, es seguro. en algún momento. Ujú. Muy bien. Víctor Hugo, ¿cómo te localiza la gente? Eh, en TikTok soy Armonía en mi interior. En Instagram soy psic de psicólogo, guión bajo, Víctor Hugo B de bueno. Y en Facebook, tal igual, Armonía en mi interior. Para que te pueda localizar la gente y das acompañamiento, das terapias Doy presenciales, terapia en línea, presencial y en línea. talleres, todo eso. Ahorita no, estás dando talleres No todavía, voy a empezar a organizarlos. Les aviso en las redes sociales. para que te sigan. Ujú. Gracias, Víctor Hugo. Un Terminamos el placer. programa rapidísimo porque él ya se va ahorita a trabajar, ya tiene paciente y entonces, gracias por este tema tan interesante y espero que prontito nos volvamos a ver para la continuación. Fue un placer. Buenas noches Gracias, a Víctor todos. Hugo. Buenas noches y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros esta noche y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.